En esta presentación se van a mostrar los resultados del proyecto Core Skill for 21st Century Professionals. Es un proyecto Erasmus Plus del tipo Strategic Partnership en el que se estudia el entorno de los soft skills necesarios para las empresas, para las organizaciones en los siguientes. En esta presentación vamos a ver primero la definición y la taxonomía de qué es lo que se consideran soft skills, veremos el porqué del proyecto y los objetivos de ese proyecto, veremos los principales resultados obtenidos y algunas reflexiones acerca del futuro que han surgido a partir de la realización del proyecto. Bien, lo primero es qué son los soft skills. Todo el mundo está oyendo hablar de soft skills, de competencias transversales, de habilidades, etcétera. Simplemente los soft skills se pueden definir como una nueva necesidad que hay en las organizaciones en las que aparte de los skills o las habilidades tradicionales hacen falta algunas nuevas. Como ingenieros, la mayor parte de los profesores que intervenimos en este proyecto, ¿qué son los soft skills? Desde el punto de vista de la ingeniería es muy fácil de definir. El hardware, en la informática, en la ingeniería informática, el hardware es quien da soporte al software. Siempre suelo decir que sin hardware, los hard skills, los soft skills no pueden trabajar, es decir, el software no puede funcionar. Pero también podemos decir que sin el software, el hardware no tiene valor, no se puede utilizar. Esta definición es la definición más habitual para enseñar a todos. Desde el punto de vista de la economía, los soft skills son aquellos que ponen en marcha las capacidades que se han aprendido con los hard skills. Es decir, son aquellos que te permiten que los hard skills se puedan utilizar en el entorno. Y desde el punto de vista de psicología es posiblemente la definición más curiosa y más interesante. Los soft skills son necesarios para disfrutar los hard skills. Con los soft skills, los hard skills crecen. En pocas palabras, es fácil decir que los soft skills son aquello que hace que vayamos a mejor. Si queremos organizar los soft skills es difícil, pero uno de los primeros intentos que hicimos está basado en las normas de protección que se da a los niños en los jardines de infancia. Se les dan normalmente estas 5 normas. No te hagas daño a ti mismo, no permitas que nadie te haga daño a ti, tú no hagas daño a los demás, no permitas que otra persona haga daño a otra persona y respeta a la gente que no conozcas. Estos 5 puntos son prioritarios, es decir, hasta que no cumplas el primero es probable que debas intentar empezar el segundo, etc. Desde el punto de vista de positivo, se podría decir que la prioridad de los soft skills es lo primero, los soft skills están para ayudarte a ti mismo, están para permitirte que los demás te ayuden, para ayudar a los demás y para permitir que otros ayuden a otros. Y finalmente para ayudar a gente que no conoce o para poder acceder a gente que no conoces. Una de las taxonomías que hicimos fundamentalmente es muy interesante porque transformamos estos 5 principios, aparte de los iniciales de teoría, del background teórico, hicimos 5 principios. En el primero de ellos era la automejora o la mejora personal, qué soft skills eran necesarios para la mejora personal. Por ejemplo, resiliencia, es un soft skill típico personal. El segundo nivel, aquellos en el que están los soft skills que permitan que los demás te ayuden o que te fortalezcan, por ejemplo, escucha activa, o que a ti te permiten que los demás funcionen, por ejemplo, comunicación eficiente. En el tercer nivel tenemos aquellos que permiten que los demás trabajen con los demás. Por ejemplo, la misma comunicación efectiva, incluso saber delegar, es otro de los skills en este caso. Y en el cuarto nivel tenemos aquellos que permiten que las personas puedan ir hacia un objetivo concreto. En este caso, liderazgo, sinergias. Los soft skills últimos son aquellos que permiten que
una persona pueda mostrarse o pueda ampliar su rango de actuación con personas, entre comillas, desconocidas. El más clásico, personal branding, marca personal. Bien, esta taxonomía venía bien. Después de nuestra experiencia de varios profesores en la Universidad Politécnica de Valencia, nos damos cuenta que en la asignatura que dábamos de soft skills, casi siempre aparecía el uso que se le van a dar y siempre orientados a la... ¿Por qué surge el proyecto? Pues surge porque nos damos cuenta que los CEOs, los gestores de proyectos, los managers de empresas, las personas de recursos humanos tienen muy claro los hard skills, pero no tienen muy claro los soft skills que se necesitan, e incluso tampoco tienen claro si esos soft skills se tienen que alinear con algunos aspectos más, entre comillas, filosóficos de la empresa, como por ejemplo la misión, la visión o los valores de esa empresa. Nuestra primera pregunta que nos hicimos para intentar responder el proyecto fue si las empresas son conscientes de las necesidades de los soft skills que tienen. Evidentemente son conscientes de que necesitan soft skills porque son conscientes que necesitan hard skills. Pero nuestra pregunta era más directa. ¿Saben exactamente qué soft skills necesitan? E incluso si saben alinearlos con los valores de la empresa, por ejemplo. La siguiente pregunta era interna a la universidad. Es decir, en la universidad también sabemos los hard skills, al igual que la empresa. Si sabemos los hard skills, sabemos qué soft skills necesitamos. A veces nos quedamos en los más básicos: puntualidad, orden, comunicación, pero no muchos más. Entonces, somos conscientes en la universidad de las necesidades de los estudiantes en soft skills. La pregunta que era más interesante era si era posible determinar esos soft skills y si además era posible adaptarlos a las necesidades exactas de un proyecto, de un producto, de un equipo y consiguientemente de una empresa. Y además de si aparte de podíamos detectar esos soft skills, éramos capaces de entrenar a nuestros estudiantes en esos soft skills. Organizamos el camino clásico que puede tener un estudiante en la parte inferior del dibujo. Empieza de estudiante, se gradúa y pasa a ser un empleado. ¿Y quiénes son los actores que intervienen arriba? Inicialmente los profesores a lo largo de los estudios, los hunters o los reclutadores o el personal de recursos humanos son aquellos que se encargan de hacer esa transición entre el graduado y el empleado, y son los gestores los que a lo largo del tiempo van a estar en contacto con ese empleado y van a comprobar si los soft skills que tienen son los que realmente a la empresa le son convenientes. Con este ciclo completo empezamos a hacernos preguntas en cada una de las partes. El orden es el que tenemos aquí. Empezamos abajo a la derecha con la primera pregunta y era conocer cuáles son los soft skills que necesita la empresa. Conocer si nosotros podemos enseñar y sobre todo evaluar. Buscar de qué manera podemos enseñarlos a lo largo de la carrera y ver de qué manera se puede hacer el matching, el acople entre esas necesidades y las empresas. Y finalmente esa parte debe ser validada. A unos objetivos concretos. Uno de ellos es el framework, es decir, saber exactamente el entorno, el marco de trabajo en el que vamos a funcionar. Luego, la forma en la que se van a enseñar y evaluar esos skills. Teníamos una parte de diseminación obvia, es el tercer objetivo. Un cuarto objetivo importante que es cómo cuando la universidad enseña los soft skills que la empresa necesita, eso empodera al alumno y le permite llegar al sitio adecuado. Finalmente, el proceso de validación de estos objetivos. 5 objetivos, hicimos un consorcio coordinado por la Universidad Politécnica de Valencia para el objetivo 1. La Universidad Politécnica de Porto se encargaba de la parte de plasmar ese framework en clases y en evaluación real. La Universidad de Turku, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Turku y la de Ciencias Aplicadas de Utrecht se encargaron de la parte de diseminación. Una fundación austríaca se encargó de la parte WIN, se encargó de la parte de empoderamiento, y una fundación eslovena se encargó de la parte de validación del proyecto. Si vemos los resultados que se han hecho, es muy interesante porque hay 3 líneas importantes, que es detectar,
comprobar los skills, primera línea, detectar esas necesidades de skills y entrenar esos skills. En el proyecto se han generado muchísimo material, pero la parte de detección venía en un proyecto previo, se hizo por medio de las encuestas que hace el proyecto MOSA, es un proyecto liderado por la Fundación WIN de Austria, y la parte de cómo se podía detectar esos skills en la empresa, en la primera línea a la derecha es un cuestionario que se hizo. A partir de esos cuestionarios se clasificaron los skills para poder determinar cuáles eran los más importantes para la empresa y se hizo una parte de entrenamiento, abajo a la izquierda es donde tenemos los resultados, y una parte de empoderamiento por medio de videocurrículums, portfolios o incluso una cosa que hemos llamado el Skills Passport, aunque esta parte se queda para proyectos futuros. En este framework, ¿qué es lo que se busca el objetivo final? Pues se busca el objetivo final que en la universidad podamos enseñar exactamente la selección de los soft skills que unas empresas necesitan para proyectos concretos. Y no es banal, porque los mapas de skills que hay actualmente son muy grandes, hay muchos mapas de skills. ESCO, como se puede ver en la parte de abajo a la izquierda de la diapositiva, ESCO es la base de datos más grande que hay al respecto. Y a partir de ahí buscamos un método, que es los cuestionarios, bueno, realmente el análisis del framework, donde se escogió un mapa de skills de 21 soft skills, y a partir de ahí un cuestionario que permitía seleccionar los core skills, de ahí el nombre del proyecto, que una empresa, un equipo o un entorno de trabajo necesitaba, para posteriormente esos skills en la universidad poder enseñarlos. Parte derecha. Bien. Si podemos ver el proceso general en 4 etapas, primero hay que ver el análisis de los mapas de skills, a partir de ahí con la selección hay que detectar los que se necesitan en la empresa y a partir de ahí hay que enseñarlos y a partir de ahí hay que validarlos. En el proyecto nos hemos centrado fundamentalmente, y esto es importante, el entorno dio lugar a un método más sencillo en el que podemos tener muchas fases, pero inicialmente la fase inicial es el entorno donde buscábamos los mapas de skills. A partir de ahí se desarrolla un cuestionario. Ese cuestionario clasifica los soft skills y esa clasificación nos permite determinar cuáles son los más importantes y poder hacer un plan de entrenamiento adaptado. Lo veremos en unas pocas diapositivas. Finalmente, la parte inferior es donde se ve las últimas etapas en las que se tiene que ver cómo esos skills se aplican en la empresa y cómo se valida si realmente han sido de utilidad. Nosotros nos hemos centrado, como vemos aquí, en la parte de detección de skills y entrenamiento. Skills a la hora de hacer un cuestionario para que las empresas determinaran cuáles necesitan. Nos basamos en un primer mapa de MOSA, el proyecto, con otros y al final nos quedamos con uno que cubría todos. Es uno, se llama Barcelona Activa Competence Map, pero es bastante genérico, que hay 5 grandes grupos y dentro de ellos bastantes soft skills. Es relevante en cierto modo en que algunos de ellos son conocidos, otros de ellos a lo mejor no son tan evidentes sus necesidades, pero cubría prácticamente casi todos los mapas de skills, tanto de proyectos previos como de los que utilizamos en las universidades. Por eso nos decantamos. El primer resultado, el cuestionario, la gran novedad eran las 3 dimensiones en las que se basa, es decir, había 3 preguntas sobre cada uno de esos soft skills. La primera pregunta era si la empresa lo necesita, hasta qué nivel de necesidad lo tiene, si ese soft skill lo pueden aprender los estudiantes y si además de aprenderlo lo pueden enseñar las universidades, se confía que la universidad lo puede proporcionar. Esto nos permitía ver la confianza en la universidad, la confianza en el estudiante futuro empleado y la necesidad que tenía la empresa de ese soft skill. ¿Por qué? Porque se trata de establecer un puente entre lo que el alumno puede aprender, lo que la universidad puede enseñar y lo que la empresa necesita. En los hard skills esto suele ser bastante evidente y está muy claro, pero en los soft skills las cosas son más complejas. Algunas empresas pueden necesitar un liderazgo autoritario y otras empresas pueden necesitar un liderazgo timonel, de la clasificación de Goleman, por ejemplo. La encuesta la hicimos con esta estructura
en la que el núcleo de la encuesta es las 3 preguntas acerca de qué nivel de necesidad tienen de cara a soft skills, y los de Finlandia, por ejemplo, son estos de aquí. Clasificamos los soft skills en función de las 3 dimensiones, se puede ver abajo a la derecha, X y Z. High quiere decir que la empresa lo necesita, y quiere decir que la universidad lo puede proporcionar, y Z que el estudiante lo puede aprender. Evidentemente, si tenemos los 3 por encima de la media, es decir, los 3 en un nivel muy alto de necesidad, es la situación ideal. A eso los llamamos los clase 1. Si tenemos la situación en que la empresa lo necesita y la universidad lo puede proporcionar, pero el estudiante no lo puede aprender, son skills de clase 2. Y si tenemos la situación en que la empresa lo puede proporcionar, la universidad no, perdón, la empresa lo necesita, la universidad no lo puede proporcionar, el estudiante sí que lo puede aprender, tenemos clase 3. Eso es interesante. Quiere decir que la empresa sabe que los empleados pueden venir con ese soft skills, pero la universidad no confía que lo pueda enseñar. Es un reto para la universidad. La clase 4 son aquellos que la empresa, las organizaciones necesitan, pero ni los estudiantes ni la universidad lo pueden proporcionar. Y finalmente aquellos que la empresa no necesita, que los dejamos abajo. De estos 21 skills, clase 1, es decir, situación ideal, están los que vemos arriba a la derecha: comunicación, trabajo en equipo, preocupación por el orden, aprendizaje y uso del conocimiento, planificación y orientación a objetivos, desde el punto de vista de los empresarios gerentes de empresas finlandesas. Clase 2 no apareció ninguno, muy interesante. Da cierta sensación de que desde el punto de vista empresarial se considera que todos los skills pueden aprenderse por los estudiantes. Clase 3 apareció la orientación al cliente y la flexibilidad al cambio, a la gestión de los cambios, o flexibilidad y gestión de cambios. Y estos son interesantes porque no se confía en la universidad acerca de poder dar estos skills. Y que no se confía en la universidad y tampoco el estudiante, pero se necesitan, son el compromiso con la organización, la iniciativa, la autoconfianza, el autocontrol y la capacidad de negociación. Son interesantes porque ahí la universidad tiene un papel muy importante. El resto de skills quedaron fuera en este caso. Pensamiento analítico, pensamiento conceptual, creatividad, empatía, liderazgo, gestión de personas, organización, gestión estratégica y networking. Debemos recordar que estos son gestores finlandeses. A partir de estas clases, lo interesante es, si queremos saber qué skills necesitamos, por ejemplo, clase 1, ¿cómo emparejamos? Para ello se desarrollaron una cosa llamada skill boxes. En la columna de la izquierda, la escala fila de esta tabla representa un tipo de skill box. Por ejemplo, Kanban para la gestión de tareas, cómo delegar. Son el nombre del skill box. Los skills que trabaja cada skill box se ven en cada una de las columnas posteriores. Por ejemplo, en la tercera columna, por ejemplo, el skill de organizado se trabaja mucho con uno que se llama el viaje del héroe, y también parcialmente con uno que se llama de Kanban. Este nivel de afinidad entre un soft skills y la unidad docente o el skill box es lo que nos permite, a partir de los soft skills que necesita la empresa, columnas, poder determinar qué skill boxes son los que se necesitan. Esto es una lección en la que hay un documento inicial, 0, a la izquierda de la diapositiva, en el que se describe. Luego hay una fase de inspiración a partir de ejercicios, vídeos, audios, podcast, en el que se tiene que buscar la inspiración de esos soft skills, generalmente a partir de un vídeo. Luego hay una parte de acción, que es el trabajo en el aula, en el que se trabaja esos soft skills. Hay una presentación, generalmente, y esa presentación es activa. Es decir, el estudiante o el empleado tiene que ir poco a poco rellenando parte del ejercicio. Y luego hay una parte de reflexión, en la que se hace algún ejercicio o se tiene que realizar algo, parte de la evaluación. Esa evaluación, en muchos casos, también es parte de la reflexión. Es la parte que vemos a la derecha de la diapositiva. ¿Cómo es cada parte? Bueno, la inspiración se emplea para motivar acerca del soft skill que se va a trabajar. El estudiante tiene que ser consciente, el resultado es que el estudiante debe ser consciente de la necesidad de ese soft skills, y siempre intentamos que se base en multimedia, hacer cuestionarios, visitar una web, seguir a alguien en Twitter,
leer un capítulo de un libro, mirar un vídeo, es interesante. Una vez el estudiante es consciente, es una acción en la que se utiliza para aprender, para intentar hacer trabajo en equipo. Siempre intentamos que los estudiantes trabajen de forma activa. Siempre hay ejercicios activos para aprender. Y la parte de reflexión, que generalmente se hace a partir de un trabajo y en que se ve el producto con el que el estudiante va a trabajar. Vamos a ver algunos ejemplos en los... Bien, estos son los dos ejemplos de los resultados principales. Un resultado es el cuestionario y el resultado es los skill boxes. Bien, futuro. El fundamental que vemos es el seguimiento, porque hemos visto que de la fase de detectar soft skills hay que ver si realmente hemos detectado el skill map, ¿no? O el subconjunto de skills necesario. Si esa necesidad está adaptada a la empresa es lo que vamos a ver en la segunda fase. También tenemos que comprobar que realmente poco a poco. Si esa adquisición, el entrenamiento es útil, también debemos comprobarlo, y la validación a lo largo del tiempo, ese es el eje futuro en el que debemos trabajar. Futuras son las herramientas, es muy importante. El concepto es el Competence Management System, los CMS. Es muy importante tener estos sistemas y ser consciente de que automáticamente se van a emplear cada vez más. En el proyecto hemos desarrollado una herramienta fuera de objetivo que trata de seleccionar soft skills a partir de necesidades diversas. Adaptación al mundo. Las empresas, las organizaciones deben adaptarse al entorno 4.0. Todos los trabajos tienen que ser, por ejemplo, esto de aquí es el núcleo de un proyecto que hemos presentado y que ahora vamos a refinar, que se llama Tell Me 4.0, en el que se trata de averiguar qué soft skills son necesarios para el trabajo de equipo en proyectos ágiles para las organizaciones 4.0. Y finalmente, uno de los objetivos futuros más interesantes es el cambio de los soft skills. Al igual que los hard skills, por ejemplo, los ingenieros informáticos, sabemos que han ido cambiando, también necesitamos saber cómo han cambiado los soft skills. Futuros proyectos intentamos generar mapas de skills anuales, bianuales o cada 4 años, en el que se vea la importancia de los soft skills, qué skills van apareciendo y cuáles van desapareciendo. En la ingeniería informática o en casi todos los trabajos, los hard skills que se aprenden en la carrera al cabo de unos años están anticuados, obsoletos o han cambiado algunos de ellos mientras que otros se mantienen. Poder ver cómo evolucionan los mapas de competencias es también una cosa muy interesante porque permite predecir los soft skills necesarios. Bien, si quien quiera seguir más contacto del proyecto, aquí tienen las direcciones del grupo de Facebook y de la web del proyecto y una web URL que hemos creado para largo plazo, es decir, esta URL va a estar durante muchos años, es la que vemos abajo, porque somos los coordinadores del proyecto. Si se quiere establecer contacto con alguno de los socios, tenemos los nombres representantes de cada uno de ellos, con los objetivos 1 y 2, los principales. Tenemos doble contacto porque realmente han sido muy difíciles de trabajar. Y ahora lo que queda hacer es un ejemplo de un skill box. Vamos a ver el skill box de toma de decisiones. En esta dirección se puede ver el material, que consiste en unos documentos, la presentación que acabamos de ver, y luego la descripción del soft skill con la actividad de inspiración, la presentación de acción y la parte de evaluación que se hace por medio de reflexión, por medio de la evaluación. Esperamos que el contenido haya sido útil y cualquier cuestión que se desee se nos tiene a disposición en los enlaces de la diapositiva anterior. Muchas gracias por la atención.